Muy buenos días, Adrián, ¿cómo estás? Buenos días, Alberto. Otro año más por aquí. Me alegra verte, me alegra mucho verte, ya lo sabes que sí. Y como siempre, retomar un poco aquello que estuvimos hablando la vez pasada, ¿no? Hablamos ya hace más de un año, creo que era finales del año 2020, principios de 2021. Comentamos varios temas, incluso llegasteis a comentar que justo durante los 3 meses de encierro habéis sacado dos proyectos con un buen éxito comercial. Comentamos también de alquileres, pero por ir centrando y ir hablando de subsectores del inmobiliario, que estáis en todos, pues sois promotora, constructora, patrimonialista, hosteleros, también tenéis hotel, dentro de la promotora es vivienda en cooperativa, vivienda en régimen libre. ¿Cómo se está comportando, cómo se ha comportado este año 2021 para Grupo ICAS? Bueno, pues en primer lugar, darte las gracias otra vez por estas charlas tan interesantes. Ha sido un año que ni en el mejor de nuestros futuribles íbamos a pensar que se va a dar, por lo menos en el ámbito comercial, tan bueno como el que ha sido el año 21. Podría decir que de hecho ha sido el mejor año para nosotros desde que se fundó la empresa hace 52 años. Ostras. Comercialmente, sí, sí, hace unos pocos, hace unos pocos. Ha sido, pues bueno, en la parte comercial ha sido interesantísimo ver cómo los clientes vienen muy aprendidos de todo lo que ha venido sucediendo desde la crisis del 2012-2013, que es la que yo realmente valoro como crisis inmobiliaria. Y lo que hemos comentado alguna vez, nos hemos encontrado con clientes muy solventes, con unas tasas de ahorro gigantescas. Esa es la palabra que encuentro para describir. ¿Es cierto, ¿Es cierto entonces eso de que la gente ahorra en pandemia? Sí, sí, ha ahorrado mucho en pandemia. Yo creo que no les ha dado tiempo a meterse tantas mariscadas como la gente se pensaba que hacía durante la pandemia. Ha ahorrado mucho porque al final los hábitos de consumo son muchos viajes, mucho, y eso todo no ha ocurrido. No se ha comprado gente coches, no ha habido viajes, entonces por mucho que hayas salido comido muy bien, como ha ocurrido en Madrid, que ha sido un oasis en toda España y un oasis en toda Europa, no ha habido capacidad de gasto como la había fuera de la pandemia. Entonces nosotros nos encontramos clientes que en tickets medios de 400, 500 mil euros tienen ahorrados tranquilamente más de 100.000 euros para poder hacer esas primeras aportaciones, lo cual, pues bueno, de cara a lo que es el sistema, pues funciona muy bien porque tanto el promotor como el banco pues van muy tranquilos y el cliente también. Entonces, por un lado, hemos vivido esa parte positiva. Luego está la otra parte negativa y es que pese a los incrementos en los precios de las viviendas, te podría decir que los márgenes del promotor o se han visto o han ido acompañando esas subidas o incluso se han estrechado porque el precio del suelo, que es uno de los, y lo diré siempre, mayores problemas que tiene nuestro sector, porque las administraciones no son capaces de dar respuesta a las necesidades que tenemos y cuando las hay como sociedad van tarde, mal y lento, pues eso provoca el que haya muy poco suelo. Nosotros en nuestros estudios que hacemos hemos identificado que hay 54 solares disponibles en Madrid dentro de la M40, 54 solares que evidentemente con la demanda que hay es imposible abastecer y eso que hace, pues subir los precios. Y por otro lado, el gran talón de Aquiles del sector, que es la construcción. Es el eslabón más débil, es sobre el que pesa más y recae más el riesgo promotor, porque como consecuencia de que al final todos los empleos que se han venido dedicando, destinando a la construcción, muchos de ellos desde la crisis anterior, pues han tornado a otro tipo de sectores y es muy complicado ahora mismo acceder a una mano de empleo en la construcción que sean precios razonables. Entonces, lo único Y, que ha hecho ha sido durante los últimos años subir a dobles dígitos y eso evidentemente encarece los costes y y, los márgenes del promotor se han ido estrechando.
También harían en ese caso, ¿qué estáis haciendo con ese incremento? Porque además vosotros sois constructora, es decir, el incremento lo Sí. veis en la cadena de producción. Me da igual que pierda la constructora, que pierda la promotora, al final pierde el grupo Icasa. ¿Qué estáis haciendo tanto en las viviendas que ya tenéis en cursos, en las que quiero entender que al menos una parte de ellas, no las que están en cooperativa, que a lo mejor sí puedes repercutir costes, incrementos, pero en las que estáis en promoción tradicional no? Y en los nuevos lanzamientos que estáis haciendo, ¿cómo estáis gestionando esto? ¿Estáis reduciendo margen? ¿Se está viendo la posibilidad de incrementar los precios y el mercado lo está absorbiendo? ¿O se está haciendo paralizar algún proyecto? ¿Cómo estáis actuando como grupo? Pues mira, estamos haciendo las tres y te diría que hasta una cuarta, retrasando comienzos de obra de proyectos que tenemos ya lanzados y que ahora mismo es imposible comenzar, no solamente por los incrementos de costes, sino también porque al final, si no hay transportistas para llevar hormigón, pues es imposible comenzar una obra, ¿no? Entonces, respecto a la primera, en algunos casos sí nos podemos permitir el lujo de estrechar más los márgenes, pero hay proyectos en los que vas un poquito justo y ahí pues estamos encontrando problemas. ¿Y qué hacemos? Pues bueno, nosotros como política de empresa pues nos podemos permitir el lujo de estrechar aún más los márgenes porque nos sustentamos sobre otras ramas de negocio que tiene la compañía, como es la explotación patrimonial y bueno, y solventamos y capeamos un poco el temporal. Es un poco marca, ¿no? Intentamos no dañar nuestra reputación. En otros casos, como en las cooperativas, cuando los sobrecostes son asumibles por parte del gestor, en este caso nosotros los aguantamos, pero cuando los sobrecostes se van de madre como consecuencia, por ejemplo, de la subida del acero, de la subida del hormigón, y estás ahora en estructura y te pilla en medio, pues ahí ¿Y, repercutes lo y, mínimo posible, pero lo haces. y qué feedback estáis sosteniendo del cooperativista? ¿Está entendiendo ese incremento en base a las noticias? ¿O se está quejando como yo firmé, me dijiste? A ver, empiezan por el yo firmé, me dijiste, pero lo bueno de que todos los telediarios desde hace 5 meses empiecen lo primero por el megavatio hora o por el gas argelino o el gas ruso, eso repercute en el entendimiento profundo de la situación. Al final, los clientes pues son razonables o por lo menos es lo que nosotros nos estamos encontrando. Bastante razonamiento sobre la situación que está ocurriendo y permisividad, si bien pues evidentemente a nadie le gusta que las cosas se encarezcan, ¿no? Pero es una realidad y cuando ves que el gestor asume parte de esa subida, porque nosotros siempre que hacemos una subida asumimos una parte colateral. Entonces lo entienden y ven que es un acto de solidaridad o de generosidad dentro de lo que es un vínculo común de 3 o 4 años que es el que tenemos con nuestro cliente. Entonces, en ese sentido, es nuestra fórmula. Si otros gestores repercuten todo directamente, no lo sé y no sé qué reacciones habrá. Nosotros siempre vamos repercutiendo parte y nosotros asumimos la otra parte. Y me decías, Arián, que también tenéis otras promociones, entiendo ya más en lanzamiento, en las que sí que podéis retocar los precios Sí, y que parece que se está pudiendo hacer y el mercado lo está aceptando. ¿Me podrías hablar de volúmenes, de incrementos, de sí. precios? Mira, ¿Qué elasticidad hemos tenido en este si año? quieres te hablo de porcentajes, que eso lo tengo fresco de Sí, haberlo visto la semana pasada, porque como sabes, vendemos casas de 400.000 y de 1,5 millones. Entonces sería, pero en torno al 7-8% son los incrementos que estamos repercutiendo en proyectos que se han lanzado hace 8 o 10 meses y viviendas que hemos llegado tenemos ahí. todavía vacantes, esas subidas de un 8, un 7, un 9% y se están absorbiendo muy rápido, muy rápido. Te lo tengo que decir que en todo ese volumen no solamente en las de 300.000, sino también en las de 1.100.000, esas subidas se están Sí. absorbiendo muy rápido y muy bien. Y además me hablas desde un punto de vista que Casa ya no es tan boutique como siempre fue, ¿no? Sino que hablamos de un volumen de producción muy, muy, muy alto de viviendas. Claro, o sea, nosotros siempre nos hemos caracterizado hasta hace unos años por hacer 2, 3 proyectos al año de vivienda en ubicaciones de medio alta renta per cápita. Salimos de ese confort porque, como te decía antes, hay un problema de suelo importante y lo que intentamos es allá donde vamos a hacer el mejor producto posible. Ese es un poco el cambio de filosofía que hemos hecho. Y bueno, estamos en otras localidades
y otros municipios de la Comunidad de Madrid, principalmente, porque es donde desarrollamos casi el 100% de nuestra actividad. Y evidentemente pues estamos ya en precios medios de todas esas localidades de 350, 450.000 euros y no los 800 o el 1,5 millones en el que estábamos antes y en consecuencia pues el cambio de tipo de cliente. Bien, y luego dices que hay algunos proyectos que habéis decidido pisar el freno, ¿no? No me salen Sí, los números, no me lo creo cómo está el mercado y bueno, voy a decir o no sacarlo o incluso apuntabas una cuarta variable, sacarlo pero más tarde, ¿no? eso es. El no sacarlo todavía no nos ha ocurrido, afortunadamente, no nos ha pillado en ese punto de estar fatigados con los márgenes, pero sí nos ha ocurrido en una cooperativa, por ejemplo, de haberla comercializado durante la pandemia, tener ya la licencia, iniciar el proyecto, tener que haber iniciado este mes de abril y haber hablado con todos los clientes y haberles propuesto el empezar en junio, julio como pronto, porque ahora mismo solamente por el hecho de iniciarlo, y es un proyecto de cierto volumen, son 20 millones de euros en obra, solamente el iniciarlo hoy cuesta 500.000 euros más que hace un mes. Entonces, pues ver Bueno, si los costes, sobre todo del hormigón, porque claro, nosotros para vaciar nos hemos encontrado otras promotoras que están contratando partidas muy concretas por partidas. Pues el vaciado. Pero nosotros para vaciar tenemos antes que pilotar y eso es hormigón y es acero. Entonces, esos son los dos puntos ahora mismo, los dos puntos más estoy débiles de toda la entendiendo, cadena. estoy entendiendo, Ariane, en este planteamiento que tenéis previsto que con el tiempo, has hablado creo que de junio, de julio, no sé el mes que has hablado, los precios vuelvan un poco a bajar en el mundo de la construcción, es decir, ¿crees que es coyuntural, que no van a seguir subiendo? Yo creo que el tema del hormigón ha sido coyuntural porque lo que faltaban eran los áridos para hacer el hormigón y el transporte para llevar el hormigón, porque como bien sabemos todos, no puedes transportar hormigón desde Ciudad Real porque no lo permite lo que es el producto en sí. Pero el tema del acero, yo soy de los que piensa que hay veces que las cosas suben y no bajan tanto como al momento previo, aunque sea coyuntural de un mes. Entonces, en el acero vamos a tener un problema. Hay que ser muy conscientes de que nosotros un porcentaje muy amplio del acero que se consume en España viene de dos de los países en los que ahora mismo se encuentran en guerra. Y uno bien por sanciones o el otro porque han destruido todas sus plantas Capacidad. productivas en el país, vas a tener que buscar otros lugares. No digo que no haya acero, que lo hay. No hay un problema de escasez, sino lo que hay es un problema de que cuando la oferta supera, la demanda supera la oferta, suben los precios y es una realidad de primero de economía. Entonces, eso se va a estabilizar al alza. No sé en cuánto, pero se va a estabilizar al alza con total seguridad. Bien, vamos a dar un pequeño saltito a vuestra otra rama de patrimonio. Recuerdo en la entrevista pasada comentaste que habíais sufrido en un edificio además que teníais en Plaza de España, creo que era de 60 y pico viviendas, un Sí, edificio en Plaza de España, habíais tenido que bajar precios, no sé si llegaste a hablar de un 10-15%, sí. causado por dos cosas. Uno, que durante la pandemia aquella vivienda que había esta de vivienda vacacional se había convertido en alquiler de larga y que luego había habido mucha gente que había abandonado el edificio, pues estudiantes que habían vuelto a su zona de origen porque el máster se había parado, trabajadores que habían decidido ir a sus ubicaciones anteriores, o gente que se había trasladado precisamente porque al haber mucho más oferta de larga y reducción de precios, pues se habían ido a precios más baratos. ¿Qué pasó con aquello? Porque también comentaste que aquello se compensaba con que en zonas como Pozuelo, etcétera, sí que habíais conseguido amortiguar un poco con subidas de precios, ¿no? ¿Qué ha pasado con el mundo del alquiler? Totalmente. Nosotros, como bien sabes, desarrollamos patrimonial, explotación patrimonial en residencial concretamente, de lo que estamos hablando. En la zona de Pozuelo, Las Rozas, ahí experimentamos unas subidas en los precios del alquiler entre un 8 o un 12%. Y en Madrid se nos vació la mitad del edificio. Y era porque la mitad del edificio, al tener la ubicación que tenía, estaba destinado a estudiantes. Entonces, lo que hemos hecho, ahora mismo el edificio desde hace unos cuantos meses se encuentra otra vez en 100% de ocupación y hemos limitado solamente a un 20% el destino hacia los estudiantes, porque ya no sabes cuántas olas y cómo va a actuar el gobierno respecto a la mascarilla y el no sé qué, que dices, mira, pues políticas de seguridad, ¿no?
Entonces, pues ¿Pero bueno, se ha recuperado la tarifa o todavía no se ha recuperado? O se sea, ha ido aquella bajada que recuperando, tuvisteis que haciendo. se ha ido recuperando, pero en nuestro caso no hemos recuperado el precio anterior. Vale. No, Y en estamos el. todavía a un 10%, que se dice pronto, ¿eh? Sí, No sí, sé es una otros bajada importante. patrimonialistas, pero nosotros todavía no hemos recuperado esa tarifa anterior. Sin embargo, fuera de lo que es M30, las tarifas de ese más 10% se han mantenido. Te diría que incluso han subido un poquito, pero Bueno, también es cierto que nuestros edificios, algunos no tienen ajardinamiento, pero otros tienen grandes ajardinamientos y la gente ahora busca también mucho esa posibilidad de tener esparcimiento. bien. ¿Teníais también algún edificio en alquiler para algún explotador, bueno, de Sí, hoteles? ¿Qué tenemos, pasa con esa gran incógnita? sí, tenemos edificios en alquiler para explotación hotelera en el que nosotros somos arrendadores y esa es pero ya se ve visibilidad, ¿vale? Si hace un año y medio no se veía esa visibilidad, ahora ya sí se ve. El sector hotelero habla, y además nosotros alquilamos los edificios a grandes cadenas hoteleras, habla de Semana Santa del 23 como punto de partida. También es cierto que Omicron no estaba dentro de esa ecuación, no estaba Ucrania, no había esos componentes dentro de la ecuación, pero para recuperar los precios previos a la pandemia se habla de Semana Santa del 23. Ahora está habiendo buena ocupación en Madrid, pero todavía no está habiendo la ocupación entre semana que había antes de la pandemia. Fines de semana están los hoteles bastante llenos y luego las tarifas todavía están lejos de lo que el ADR hotelero está todavía muy lejos de lo que era la prepandemia. Vale. Me has contado un poco qué es lo que ha pasado y por lo que has comentado, histórico en producción, una buena bonanza de las ventas, capacidad de asumir los márgenes y los incrementos. Eso es lo que ha pasado hasta hoy. ¿Cómo ves el futuro? ¿Ves un cambio radical? ¿Ves que va a ser una senda continuista? Cuéntame. Yo creo que mientras las políticas monetarias que siga habiendo sigan siendo laxas para que se sigan haciendo inversiones, seguiremos en este ritmo, tanto para lo bueno como para lo malo. Seguiremos en el ritmo de encarecimiento de costes de materia prima, el suelo y todo lo que ello conlleva, pero también seguiremos en una buena marcha de las ventas. Cuando empiecen a subir, yo soy de los que piensan que cuando empiecen a subir los tipos de interés no se va a derrumbar el sector, porque afortunadamente tanto Europa como los bancos españoles aprendieron muy bien de la crisis anterior y las inversiones en un momento iniciario las tienen que hacer los privados, los promotores, los fondos, y el banco solamente entra a financiar cuando el proyecto está muy cerrado y está muy... Pero sí es cierto que si ahora mismo la financiación, algunos accedemos a ella por debajo del 2%, cuando tengas que ir al 3,5, pues habrá proyectos que sea más complicado porque cuando vas a márgenes muy estrechos, pues todo eso resquebraja un poquito. Entonces ahí veremos cómo se adapta el sector. Yo soy de los que piensa que va a tener buena salud, pero es cierto que no con la alegría con la que se ha venido haciendo. Las hipotecas, ahora mismo te encuentras hipotecas en el mercado a Euribor que está negativo más 7, más 0,7 en tipo fijo. Eso le cuesta dinero al banco. O sea, seamos sinceros, eso al banco no le hace ganar dinero y la está ganando por otros lados, ¿no? Pues a mí todos los bancos me han hablado de que superará el 1% a final de año. El problema es a ver quién lo hace el primero, porque se pierde un Claro. poco de cuota de mercado, pero luego lo harán todos. Vale. Quiero entender, por lo tanto, que como grupo estáis mirando de manera activa temas de sacar nuevas promociones, etcétera. Es decir, Sí. veis un mercado en el que por lo menos va a tener un recorrido, no sé si alcista es la palabra, pero un recorrido sano durante un tiempo que va a permitir hacer nuevas inversiones. Sí, a mí me gusta ya ir con mucha prudencia. Sabes que ICASA es una empresa muy prudente, con poco endeudamiento, que se respalda sobre los ingresos recurrentes de la patrimonial. Además, hemos abierto nuevas líneas de ingresos por la vía, por ejemplo, de las medianas superficies con cadenas alimentarias que son bonos AAA.
Yo tengo visibilidad, Alberto, hasta verano del 23. Yo creo que hasta verano del 23 las cosas, pese a todo lo que está ocurriendo, va a seguir en los términos en los que estamos ahora. A partir del verano de 23 no te sabría decir. Si hablamos en Navidades, te podré hablar de hasta dónde tengo visibilidad, pero nosotros las inversiones que hacemos las hacemos siempre con esa prudencia de saber que el proyecto que vamos a encajar lo vamos a poder encajar en el trienio, que es lo que necesita una promoción inmobiliaria para poderse ver materializado, lo vamos a poder solventar. Al final, la parte más importante es la parte de la comercialización y ajustar bien los costes. Y esa en el primer año, año y medio, lo tienes más o menos claro. Si guardas unas pequeñas reservas durante lo que es la fase de construcción, pues pueden venir sustos como están viniendo, pero los puedes más o menos capear. Pero no hacemos proyectos en los que pongamos hoy en riesgo y quitemos esas reservas que tenemos a que puedan ocurrir cosas. No lo hacemos desde el inicio. Por eso pues, no somos capaces de entrar en todos los proyectos en los que nos gustaría. Y por último, tenéis una última pata, esta más novedosa, ¿no? De hostelería pura, en la que sois gestores de Sadel, de restaurante estupendo. Hubo una debacle, parece que cuando hablamos la última vez se empezaban a tener los fines de semana, ya había listas de espera, entre semana no tenía un mal comportamiento todavía, que creías que iba a volver, hablabas en aquel momento, bueno, como tú bien dices, no había Omicron, no había... ¿Qué está pasando con el mundo hostelero? Además de que Madrid ha sido un oasis, como habías dicho, en Europa, gracias a que se ha defendido un poco que pudieran permanecer abierta la hostelería, pero ¿qué está pasando en esa última pata de manera resumida? Pues no sé si recuerdas que hace unos años hubo una burbuja en Barcelona con todo el tema de la hostelería y esa burbuja ahora mismo la está sufriendo Madrid. Ahora mismo Madrid está en una burbuja brutal. La semana pasada tuve la oportunidad y la suerte de comer en una comida que organizó Caixa con Ferran Adrià y empresarios del sector y estuvimos hablando un poquito de cómo se veía desde fuera, cómo se veía desde Madrid. Y Madrid tiene una burbuja por muchas razones. Una, porque salió en 2013-2014 desde el punto más bajo de la historia de este país. Luego, porque había una necesidad muy, muy clara de salir del concepto de restauración de toda la vida tradicional y entrar más en una restauración que se asemejara a lo que ocurría en Europa. 3, porque había mucho capital para poder invertir y se empezaron a crear esos primeros grupos de restauración, porque lo comentábamos y antes del 2013 no existían los grupos de restauración más que 2 o 3. Ahora ya casi todos son grupos de restauración. Y luego lo más importante, y es que Madrid ha sido un foco no solamente de inversión, sino también de gente extranjera que ha venido a vivir aquí. No tengo que hablar de cuántos mexicanos, venezolanos, colombianos están viviendo en el barrio Salamanca y están experimentando una vida muy tranquila y a la vez que muy divertida antes de haber elegido, por ejemplo, Londres o París, que son, pues bueno, lugares en los que el precio de la vivienda, por ejemplo, es el doble, ¿no? Entonces tienen la misma seguridad que podrían tener allí, tienen la misma cultura aquí, la misma lengua, entonces eso ha hecho que se incremente no solamente el valor de la vivienda, sino que haya un bullicio por todo el barrio Salamanca y alrededores. Y eso te puedo hablar desde el marco global. Luego nosotros somos una boutique de la restauración, porque al final el restaurante del que somos propietarios y yo gestiono, pues es el del alto lujo, ¿no? Entonces, a nosotros Omicron nos hizo mucho daño, es una realidad. De un día para otro vimos cómo se nos cayeron todas las reservas de grupos. Nuestro restaurante está muy enfocado al cliente de empresa y hasta este mes de marzo finales no hemos visto esa recuperación. Sí es cierto que marzo ha sido el tercer mes de los 2 años y pico que llevamos abiertos, de mejor facturación. Que nos dieran la estrella ayudó mucho, la estrella Michelin ayudó mucho a posicionar el restaurante. Los fines de semana vamos ya con lista de espera de 50 60 clientes para viernes y sábado con 1 o 2 semanas de antelación, o sea que en ese aspecto muy bien, pero todavía nos queda ese cliente de hotel de 5 estrellas
que venga de lunes a jueves, que haga unas compras en Loewe y luego tenga unas reuniones de trabajo y cene en nuestro restaurante. Esto Ese está todavía no costando. está funcionando. Me quedo, por lo tanto, con una visión optimista de la situación general, la situación en casa en particular me queda claro, tanto en cuanto a ventas como en la capacidad de asumir los costes y los incrementos, como en el mundo patrimonial también, y con la interrogante del mundo hotelero, que hablabas de Semana Santa el 23 como una fecha en la que a partir de ahí podremos tener más claro qué va a pasar con ese mundo, hasta incluso en el mundo hostelero, que a pesar del Omicron, pues parece que en Madrid somos rápidos a la hora de recuperar. Sí, a ver, han llevado políticas súper aperturistas y eso al final, y liberales, y al final eso pues Exacto. ayuda. El mundo hotelero tiene lo que tiene y es que para viajar a una ciudad, 20 PCRs, pasaporte COVID, tantas cosas que a la gente se le quitan las ganas. Y te Que, lo digo que, de que me, forma coloquial, pero yo creo que a todos nosotros nos ha pasado. Pues imagínate al resto del mundo, pues es lo mismo, y ¿no? si encima le sumas ahora que yo le estaba dando vueltas entre ir a San Petersburgo con la familia, ahora para junio ir a San Petersburgo, sino por Finlandia, y me Claro. parece que ni uno ni otro son van a Ni ser uno ni destino, otro. No destino va a ser que el preferente. avión pase por un sitio donde se están tirando bombas y es que Bueno, eso, hablamos así, pero es que esas cosas han ocurrido. apetece poco, sí, desde luego, claro que sí. Ariana, hablaremos para ese 23 y te pediré que nos volvamos a sentar a charlar sobre qué ha sido Grupo y Casa durante este periodo y qué perspectivas volvemos a tener a futuro. Infinitas gracias por tu tiempo. Nada, y a vosotros por contar siempre conmigo y con Icasa. Un fuerte abrazo, Ariana. Otro.